Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Andrea Lobo y hoy voy a darle la clase de perspectiva de género. ¿De qué hablamos cuando hablamos de perspectiva de género o del género en sí? Muchos me dirán que el género está relacionado con la idea de ser hombre o ser mujer, seguramente. Por otro lado, también está la idea de que el género es un análisis que se hace desde lo jurídico, desde lo social, para determinar cuándo una persona va a responder a ser hombre o ser mujer. Lo cierto es que no podemos definir el género si no nos posicionamos desde un momento y un lugar histórico. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra idea de qué es el género va a estar comprendido de dónde somos, dónde estamos, qué ideas tenemos, cuál fue nuestra historia. Lo cierto es que el género es una categoría de análisis que nos va a permitir entender por qué determinadas sociedades piensan de determinada manera y califican con determinadas características a cada uno de sus miembros, ¿sí? Nosotros tenemos una percepción de que el género está referido a lo masculino y a lo femenino, ¿sí? Es decir, un hombre o una mujer, rosa o celeste, camiones o muñequitas. Esas ideas, esas características nos vienen a nosotros desde que somos chiquitos, desde nacimiento. Ya cuando la madre está embarazada y sabe que va a tener una hija del sexo femenino, le va a llamar una nenita, una bebé, le va a hacer un ajuar color rosa seguramente, porque muy pocas madres he visto que le hagan celeste. Entonces, por lo general, las madres hacen, a la espera de una niña, ropa color rosa y al niñito ropa color celeste y así. Son características distintivas de lo que nosotros creemos que es el ser el hombre o ser mujer. Y estas características no son a nosotros heredadas. Nosotros venimos de una cultura donde venimos trabajando o donde nos pasaron toda esa información a través de la legislación, a través de la práctica social, a través de las representaciones en nuestra familia, en nuestra casa, de lo que se cree que es ser hombre o ser mujer, ¿sí? Y no es lo mismo lo que yo pienso de lo que pueda ser un hombre o pueda ser una mujer, de lo que piense mi vecina, mi abuela, mi madre o mis hijos, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hablar de género, estamos haciendo mención de que el género en realidad es un punto de vista creado culturalmente, es decir, una categoría de análisis que nos va a permitir entender qué es ser hombre o ser mujer en una determinada sociedad. ¿Y por qué es este punto de partida importante? Porque hace 50 años el ser hombre o el ser mujer tenía determinadas características y determinados roles jurídicos, por ejemplo, o posicionamientos sociales, que no son los mismos cuando hablamos hoy de género, o cuando hablamos de el género a principios de siglo o en el 1900, tenían determinadas vinculaciones, inclusive había derechos que estaban permitidos para unos, negados para otros, y estamos hablando de un mismo país, por ejemplo. En Argentina, en el año 1900, en el año 1869, cuando empezamos a tener un Estado jurídicamente organizado a través de códigos civiles, códigos penales, en donde los códigos empiezan a marcarnos pautas de conducta, formas de interacción social, no era lo mismo el derecho que podían tener las personas definidas en ese código
como hombres o como mujeres. De hecho, en el Código Civil, hasta 1924, las mujeres no tenían derechos civiles. ¿Qué quiere decir esto? El poder comprar, el poder adoptar, el poder darle el apellido a un hijo, no estaba permitido para las mujeres si no era mediante una autorización, ya sea de su marido, y en el caso de que no haya marido, a través de una autoridad competente. Es decir, que en esa época, y estamos hablando de nuestro país, donde ya teníamos legislación, los hombres tenían determinados roles y derechos que las mujeres no lo tenían. Entonces, esa falta de derecho va a crear la necesidad de organizaciones, peticiones, movimientos, en donde va a surgir la necesidad de integrar a esas mujeres dentro del mismo estado jurídico o dentro del mismo derecho que tenían en ese momento los hombres. Entonces, cuando me dicen la mujer tiene más derechos, sí, en ese sentido la mujer empieza a tener más derechos porque no los tenía, ¿sí? Por otro lado, así va pasando nuestra evolución histórica con el derecho del voto, con el derecho del nombre, con el derecho de poder adoptar y darle el apellido al hijo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de género no es que estamos hablando de una idea o de una moda. Estamos hablando de una forma de identificación social y que esa forma o ese cuestionarse, que es ser hombre, que es ser mujer, es qué es lo que me permite o qué derechos o a qué privilegios o a qué bases de igualdad voy a acceder en tanto y en cuanto me defino como hombre, como mujer o como otro género no definido de los que venimos hablando. Eso vamos a hablar en estas clases donde la idea es cuestionarnos desde nuestro espacio social, desde mi profesión, desde mi posicionamiento social, desde mi casa, desde mi familia, ¿sí? Y entender que el género nos viene a nosotros moldeados culturalmente, ¿sí? La idea de género es social, es una construcción social que va a ir cambiando a medida en que van adquiriéndose mayores derechos, mayores oportunidades en sentido de igualdad de oportunidades, ¿sí? Está muy relacionado también con la cuestión y los derechos de las mujeres, de las disidencias, pero no necesariamente vamos a entrar en esta cuestión de lucha o conflicto de supremacías de género. La idea es que en una sociedad todas las personas que se definan según su creencia en su género puedan convivir y puedan coexistir en un estado de derecho en donde primen los derechos humanos primeramente, donde el ser humano sea el eje de protección sin identificarse si es hombre, mujer o un género no definido, no heteronormado, que eso también vamos a aprender en el curso, cuáles son las sexualidades y los géneros no heteronormados. Heteronormado tiene que ver con lo que se considera hombre o mujer en los planos jurídicos, en los planos legales, en los planos sociales, y no necesariamente esa idea va a determinar a todas las personas, ¿sí? Bueno, este curso está orientado para eso, para hacernos reflexionar a través de el arte, a través de la música, a través de las lecturas,
cómo ya se vino cuestionando esta idea de género, de identidad, de visibilización de derechos, y cómo la posición de la mujer vino a ayudar a esta idea de avance legislativo, de avance normativo, y que hoy tenemos una legislación de vanguardia en nuestro país, en nuestra provincia, a través de las luchas de las diferentes organizaciones. Cuando nosotros hablamos de especificar, ya empezamos a hacer ciertas distinciones. Entonces, ¿hasta qué punto es bueno una especificación? ¿O cómo yo me identifico con determinada identificación? Bueno, esas son preguntas que van a surgir en este curso y vamos a tratar de reconstruir una nueva idea de lo que yo creo que es ser hombre o ser mujer.